Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo estén viendo esto. Y bueno, mi nombre es Alexis Gamaliel Ramírez Izquierdo y el tema de mi informe final es los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19 sobre la salud mental del personal médico. Corresponde a la línea de trabajo número 6, que es salud organizacional. Bueno, permítanme mostrarles las principales incidencias, que yo las considero principales porque son las que mayor impacto han tenido en el informe final. Y bueno, es que en un principio el tema iba a estar dedicado a la línea de trabajo 1, al cambio organizacional, y el proyecto se llamaba Implicaciones de la atención telepsicológica. Esto era cuando se estaba redactando el proyecto del módulo 6 y decidí cambiarlo repentinamente porque al consultar la biografía realmente era escasa al ser un tema relativamente reciente. Y bueno, me llamaba la atención porque la atención psicológica ante la crisis sanitaria pues tuvo que cambiar de modalidad, pero no hay mucha bibliografía al respecto, en especial en México. Y bueno, también me llamó más la atención mi segunda roncha, que es los efectos de la crisis sanitaria por COVID-19 sobre la salud mental del personal médico. Entonces finalmente me escogí ese tema correspondiente a la línea de trabajo 6, salud ocupacional. Y bueno, esto ocasionó ligeros retrasos porque lo hice en la última semana, pero bueno, en ese entonces se estaba redactando el proyecto, no el informe. Pero bueno, esos son los antecedentes del informe porque el tema iba a ser diferente. Otra principal incidencia es el método de recolección de datos. El método de recolección iba a ser, al momento de redactar el proyecto, tenía contemplado que fuera una entrevista semiestructurada, e inclusive eso lo incluí en el cronograma de actividades. No obstante, me percaté de algunas cosas que no había previsto antes, y es que el uso de ese método de recolección, que es la entrevista semiestructurada, podría tener algunos inconvenientes, como el hecho de que al seleccionar la muestra, los criterios, uno de los criterios para los participantes era que que trabajaran, perdón, en algún centro de salud como los hospitales. Y bueno, hacerlo de forma presencial suponía un riesgo para mí por la tasa de contagios. Y bueno, también se pudo haber hecho en línea, pero en línea sería todavía más complejo. Otro fue que incluso consideré si tenían el tiempo suficiente para responder, o más bien para atender para realizar la entrevista, porque por la carga de trabajo entonces probablemente se me iba a dificultar. Entonces eso también podría de alguna manera impedir que reúna la muestra suficiente para que se considere significativa. Y otra cosa es que también consideré que ese podría no ser un instrumento suficiente porque no podría identificar algunos problemas psicológicos que a mí me gustaría saber, ¿no? Con eso o para eso ya se tendrían que utilizar otros instrumentos. Y bueno, finalmente, por esa serie de factores, decidí cambiar la metodología a una revisión bibliográfica porque consulté algunos artículos y a pesar de que también es un tema nuevo, aquí sí hay abundante literatura. Encontré cosas bastante interesantes y entonces eso me motivó a cambiar de modalidad, o más bien de metodología, mejor dicho.
Y bueno, otra de las principales incidencias era que hubo muchos contratiempos por una serie de cuestiones en mi vida personal que pues provocó ajustes en el cronograma. Sin embargo, aquí señalé dos periodos que considero importantes que generaron un enorme cambio en el cronograma, ya que se podría decir que se modificó casi en su totalidad, porque bueno, eh, generaron retrasos bastante grandes porque suspendí actividades durante esos dos periodos. Uno de ellos, bueno, fue cuando estábamos elaborando las actividades de los módulos 4 y 5 y a la par que los trabajos finales de ambos módulos. Entonces decidí enfocarme en eso, dejando un poco de lado el informe final. Y bueno, otro de ellos, otro periodo, es en el periodo vacacional de diciembre, que yo tenía pensado en avanzar, pero bueno, en la convivencia familiar, entre otras cosas, también me impidieron de alguna forma poder avanzar con el informe. Y bueno, también ahí debo de reconocer que esos dos periodos no son no son el único factor, sino también reconozco que tuve mala administración de mi tiempo y eso me afectó bastante. Entonces, eso en conjunto pues provocaron grandes cambios en el cronograma de actividades. Y bueno, por último hay que señalar que relacionado a lo que acabo de mencionar, a partir del 23 de octubre dejé de anotar las incidencias que iban surgiendo. Por ejemplo, habían situaciones en las semanas en las que yo pensaba, oh, esto es algo muy bueno para anotarlo como incidencia en el informe final, pero no lo registraba y eso provocó que pasara desapercibido. Es decir, yo no recuerdo con exactitud cuáles fueron esas incidencias, pero lo que sí recuerdo es que eran incidencias bastante importantes y de haberlas escrito, pues bueno, podría enriquecer aún más lo que se ha hecho en el informe. Bueno, aquí podemos ver el cronograma de actividades. En estas dos primeras etapas corresponde a la elaboración del proyecto. Aquí tenemos la selección del tema de investigación y línea de trabajo y el desarrollo del proyecto de investigación. Aquí, bueno, como mencioné anteriormente, bueno, se cambió de tema y estuve trabajando en esa semana en lo que es el proyecto del módulo 6, que bueno, es la primera parte, y de ahí las etapas restantes ya corresponderían como tal al informe final. En estas tres etapas, recolección de datos, análisis de la información y redacción del informe final. Como pueden observar, aquí las fechas estaban distribuidas en los meses, en octubre, en diciembre, pero bueno, por algunas incidencias que expliqué anteriormente, no se respetaron dichas fechas y este cronograma sufrió enormes cambios. Aquí podemos apreciar algunos temas correspondientes a los antecedentes y justificación, como lo son los orígenes de la crisis sanitaria, la epidemiología, el papel de la salud mental. Y bueno, como incidencia tenemos que, bueno, tengo que tuve algunas dificultades al estructurar los temas, debido a que supuse que sería fácil encontrar bibliografía, porque al ser un tema muy difundido, el hecho, bueno, más bien el COVID-19, pensé que sería relativamente sencillo. Sin embargo, me topé con la sorpresa de que, si bien es un tema difundido, algunos otros temas de los cuales yo quería tomar información me costó un poco más de trabajo encontrarlos, y algunas fuentes que consulté también tenían
buena información, pero la información era bastante extensa, lo que complicaba un poco la síntesis. Y eso, por supuesto que generó algunos retrasos y algunas complicaciones, pero bueno, se han resuelto. Y el apartado de antecedentes y justificación no estaba, digamos que no existía en el plan original del informe, porque yo pensé que la información correspondía al apartado de sustento teórico metodológico, pero bueno, ese fue un error mío y ya tuve que crear un apartado exclusivamente de antecedentes y ya la justificación. Respecto a la problemática abordada, bueno, aquí sucedió algo relacionado con lo anterior, y es que postergué la redacción de este apartado justamente porque no lo entendía. Digamos que tenía algunas dudas, pero esas dudas jamás las resolví hasta justamente hasta la primera clase, la primera sesión de enero fue que pude resolver esa duda, pero hasta, bueno, más bien antes no sabía muy bien qué hacer, o no sabía muy bien qué agregar o qué escribir. Entonces eso me dificultó un poco, pero bueno, ya está, afortunadamente. Pero el que no haya resuelto esas dudas antes, pues lo considero un desacierto de mi parte, ¿no? Porque de hecho provocó retrasos en las actividades del cronograma. Y bueno, entre los avances, esa parte ya se encuentra redactada, ya se encuentra ahí. Los objetivos son un caso, digamos, peculiar, porque estos se mantienen desde el proyecto. Pero cuando redacté el proyecto los planteé de esa forma, y ya en el desarrollo del informe me percaté que habían unos errores que necesitaban ajustes, y bueno, eso queda pendiente la modificación, pero hasta el momento no se ha realizado ninguna modificación al respecto. Bueno, por parte de la sustentación teórico-metodológica, aquí sucede el cambio de la metodología que expliqué en las incidencias principales, y aquí aplica lo mismo, o parte de lo mismo, que lo que expliqué en las incidencias de antecedentes y justificación. Aquí estaba la información de antecedentes y justificación, la estaba poniendo aquí porque hubo confusión de mi parte, pensé que era ahí, pero después me di cuenta de esta equivocación. Bueno, ya lo corregí, creé el apartado de antecedentes y justificación, y el apartado de sustentación teórico-metodológica pues sufrió ligeros retrasos por eso, porque lo que yo estaba poniendo ahí pensé que estaba bien, y eso, bueno, me dejó sin redactar cosas específicamente de este apartado, ¿no? Pero de lo que puedo decirles o comentarles es que esta investigación es de corte cualitativo, y se trata de una revisión bibliográfica o investigación documental. El avance, bueno, aún no está redactado como dije, por esta confusión. Y bueno, sin embargo, hay fuentes que ya rescaté, pero aún falta llenar esa información. Respecto a los resultados, bueno, aquí encontré resultados bastante interesantes. Por ejemplo, de los síntomas que más prevalecen, hay síntomas de estrés, síntomas de ansiedad, de depresión, alteraciones en las relaciones sociales, trastornos del sueño y síndrome de burnout, entre algunos otros problemas psicológicos. Sin embargo, aunque los resultados se muestren interesantes, muchos de los artículos que consulté suelen ser repetitivos, por el hecho de ser un tema nuevo, y de que algunos autores se limitan a estudiar los problemas que con mayor frecuencia aparecen, ¿no? Ansiedad, estrés y depresión, que son los tres principales.
Sin embargo, aquí apareció algo muy importante y es que en algunos artículos se muestran los predictores de que potencian esos síntomas. Algunos otros autores no lo manejan, pero también eso significa que la información puede escasear y podría ser insuficiente. Entonces esto me llevó a realizar nuevamente una búsqueda bibliográfica para encontrar más información que pueda enriquecer los resultados o los hallazgos que de por sí se encuentran. Y eso es algo que de hecho está en proceso. Todavía sigo ajustando algunos detalles sobre eso. Y bueno, eh, hemos llegado al final de la presentación y les quiero mostrar algunas conclusiones. Y es que he encontrado que la crisis ejerce, bueno, más bien los efectos de la crisis sobre el personal médico pues son severos porque realmente afecta en su salud mental. Las tasas, bueno, los niveles altos de problemas psicológicos lo demuestran. Y aquí cabe mencionar que hay recomendaciones que se tienen que hacer. Bueno, la intervención, por ejemplo, alguna intervención psicológica respecto al ritmo de trabajo que tienen, podría ser idóneo. Y lo que comenté hace un momento, ¿no? De que existen algunos predictores o algunos factores que incrementan el impacto psicológico, y esto es algo de lo que quiero abordar. De los aprendizajes significativos, eh, puse lo de gestionar mi tiempo porque eso me afectó muchísimo en realidad, y lo de la búsqueda bibliográfica porque si bien creo que no realicé una búsqueda exhaustiva, y además también tenía la impresión de que era algo relativamente sencillo, pero al momento de sintetizarla y de encontrar información pertinente y precisa, bueno, tuve dificultades, pero bueno, los aprendizajes significativos no se limitan nada más a esos dos puntos. De hecho hay varios puntos, pero esto es parte de lo que voy a poner más adelante. Y bueno, hasta aquí es el final de mi presentación y muchísimas gracias por su atención y por haber escuchado parte de esto.